Saludos, estimados compatriotas, amigos y amigas todos. Esta noche vamos a tener nuestro próximo programa de La Voz Boricua y vamos a hablar sobre un tema que está en boga en esta semana en el país y desde hace varias semanas atrás también. Pero primero vamos a presentar a las personas que van a compartir el programa esta noche. Tenemos al doctor José Israel Alameda, economista y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, José Israel. Saludos a ti, Ramón. Saludos a Jordán, a Freddy Vadillo y a ti también y a los que nos están escuchando. Gracias, José Israel. Tenemos también al doctor Francisco Jordán, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente de la Asamblea Nacional Soberana de Borinquen. Saludos, Francisco. Sí, buenas noches a todos. Saludos, José Israel, Freddy, Ramón. Como siempre, contamos con Freddy Vadillo, que es nuestro director técnico, y este que les habla, el doctor Ramón Nenadich, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Como ya les dije, esta noche vamos a hablar sobre un tema que ha estado en boga en los últimos meses, las últimas semanas, que es precisamente sobre la crisis colonial que estamos viviendo, crisis que incluye a los partidos políticos tradicionales, que incluye también el problema de la corrupción, el deterioro del sistema colonial impuesto por los Estados Unidos desde 1898, un sistema que fue establecido fundamentalmente para el beneficio de los intereses de ese país. También vamos a, como ya dije, mencionar el deterioro de los partidos políticos tradicionales que han sido cómplices activos precisamente del problema de la corrupción. Vamos a hablar también de un poco de lo que ha tenido que ver la Junta Dictatorial de Control Fiscal en este problema de la crisis colonial y de la imposición de sus políticas neoliberales. Y queremos también vincular este análisis con los problemas de la elevada criminalidad que está habiendo en nuestro país, el lavado de dinero, que es parte de la agenda de esas fuerzas oscuras que gobiernan a nuestro pueblo, ¿ok? Y incluyendo obviamente la gran crisis que hay en nuestra juventud por el tráfico de drogas, los asesinatos y todos esos delitos, ¿verdad? Desafortunados que está habiendo en un país que ya no tiene gobierno. Aquí las instituciones están realmente totalmente enajenadas del pueblo, están alejadas de la realidad. No hay gobierno, como dije, y esto se pudo notar anoche o ayer tarde con el apagón de más de 16 horas en el hospital universitario, en el centro médico, hospital universitario de adultos, donde mucha gente, pacientes que estaban allí recluidos, se quedaron durante largas horas sin aire acondicionado, con un calor terrible, sin atenciones prácticamente, y el gobierno no tuvo la capacidad de responder mínimamente no tuvo la capacidad de responder a esa crisis. Alegaron ¿verdad? Los directores del hospital universitario que había sido un fallo en dos generadores que tenían, que se rompieron unas piezas que no estaban en el país. Entonces, pues eso suena un poco a falta de previsión y a otros asuntos que vamos a analizar esta noche en el programa. Bien, entonces para comenzar vamos a pedirle al compañero Francisco que nos dé sus comentarios con relación a alguno de estos temas, lo que él quiera hablar sobre esta situación que está ocurriendo en el país. Adelante, Francisco. Sí, buenas noches. Yo quisiera hoy
concentrarme en el problema de la corrupción, que obviamente tiene tangencia con todos los temas que tú has mencionado, pero que es tan agudo y es tan cotidiano que prácticamente nos estamos acostumbrando a que ese sea el modus operandi tanto del gobierno como de la empresa privada. Y eso es totalmente inaceptable. Eso es una desgracia para este país. Ya se sabe por innumerables estudios que la corrupción está en todas partes, en todos los países, ¿no? En nuestro país, obviamente, es más evidente porque nosotros no tenemos dominio de los sistemas legales ni tenemos dominio, control de muchas cosas que podríamos, mediante las cuales podríamos atacar ese flagelo de la corrupción. La corrupción causa pobreza. La corrupción obstaculiza el desarrollo y hace huir a los inversionistas de buena fe, los inversionistas honestos, ¿verdad? Porque les impide competir, les impide participar. La corrupción debilita los sistemas judiciales y los sistemas políticos. Priva a las personas de que puedan atender adecuadamente sus problemas. Es decir, obliga a las personas a vivir en la pobreza, a vivir en el mantengo, en nuestro caso, ¿verdad? A depender de las dádivas del gobierno, de los programas que pueda haber, porque les priva de una sociedad que genere sus propias soluciones. Y estamos hablando de corrupción a todos los niveles. Nivel pequeño, ¿verdad? Del empleado que se lleva un lápiz, o se lleva, imagínense ustedes, un empleado se lleva un lápiz, no pasa nada, pero si 10.000 empleados se llevan 10.000 lápices, pues entonces eso es un costo inmenso. Y nos estamos acostumbrando a que eso sea así. Yo he oído, por ejemplo, personas que se vinculan al gobierno y tienen una expresión que ellos encuentran que es muy, muy jocosa, que dicen: yo no quiero que tú me des dinero, ponme donde hay. ¿Ves? Obviamente eso es una proyección de que aceptan la corrupción, de que va a haber dinero para repartir en ese caso. Así que la corrupción tiene diferentes manifestaciones. Se pueden dar mediante el soborno, se puede dar mediante robos pequeños o grandes, de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, ¿verdad? O sea, es un mal que tiene inmensas ramificaciones. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, hay una situación que se puede prevenir. Hay unas situaciones que se pueden prevenir y hay infinidad de leyes en Puerto Rico aprobadas. No se aplican todas, pero hay infinidad de leyes que proveen para esa prevención. Obviamente, cualquier caso de corrupción hay que investigarlo, pero no es solamente investigarlo para hacer un informe, hay que investigarlo para que eso llegue a un fin, para que se sepa, para que se asignen responsabilidades, ¿verdad? Y aquí lo que pasa es que muchas veces se investiga, se acusa, incluso se condena, pero no hay, por ejemplo, una recuperación de activos. O sea, el que roba sabe que puede ir preso 3 años, 5 años, pero eventualmente si se robó 3 millones, pues invirtió 3 millones, 3 años de su vida para ganarse 10 millones o lo que fuera, ¿no? Y tiene que haber un enjuiciamiento y una severidad en el trato de la corrupción. O sea, es totalmente asombroso que una persona acusada de corrupción a un nivel aquí, a los pocos meses de salir de un encarcelamiento de 1 año, año y medio, esté de analista político, esté de modelo para los que ven la televisión o oyen las noticias,
opinando y hablando en contra de la corrupción, hablando en contra de lo que él es, ¿verdad? Un corrupto, una persona que no es de ninguna manera un ejemplo para emular. Así que vamos a dejar esto aquí. Vamos a pedirle a los demás compañeros que añadan algo y luego sigo con ese tema. Cómo no, gracias, Francisco. Adelante, José Israel, con lo que quieras plantear. Mira, yo creo que aquí tenemos que enfocarnos también en la corrupción, obviamente, pero la forma moderna globalizada de corrupción. Esto significa que desde hace mucho tiempo, desde los años 70, que se ha venido cocinando el desarrollo de las compañías multinacionales. Las compañías multinacionales se han ido también asociando con el capital internacional. Y ese capital internacional se mueve libremente a través del mundo. Y lo lindo del caso es que logran estas empresas ser tan poderosas que pueden influenciar en los países. Muy recientemente hemos visto el caso de Odebrecht, de una empresa brasileña que corrompió, fue a Perú, Colombia, muchos países de América Latina, incluyendo a Brasil, tratando de darle formas de financiar las campañas políticas de muchos. Inclusive se habla del presidente actual de la República Dominicana. Eso fue recogido en lo que se llama los Panama Papers y Pandora Papers. ¿Por qué? Porque estas son las formas internacionales modernas que se mueve el capital. Alfredo González y este servidor escribimos un artículo sobre lo que se llama la financiarización del capital. ¿Por qué? Porque tú tienes en una economía moderna, y eso en Estados Unidos también aplica, un sector que produce bienes y servicios, arroz, habichuelas, carros, casas, etcétera. Pero tienes una capa internacional que está allá arriba, que mueve capitales de un país a otro de la forma más fácil. Se crean paraísos fiscales, donde tú tienes entonces tratando de atraer esos capitales. Y aquí es que está el problema. Fíjate que el problema de doña Wanda es, de hecho quisiera también hacer una interlocución también porque las finanzas modernas, la Junta de Supervisión Fiscal, es una capa también que tiene cierto nivel de corrupción. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, una empresa que lo asesoró que se llama McKinsey, que es una empresa que reestructura deuda, que tenía conflictos de intereses. A la misma vez que tenía bonos de Puerto Rico, asesoraba a los bonistas de Puerto Rico y asesoraba a empresas que compraban bonos de Puerto Rico. Pues entonces era a la misma vez el juez y parte de toda esta situación. La Junta lo sabía, sin embargo, no hizo nada para impedirlo y mucho menos para caducar el contrato de McKinsey. Dijo, eso no hay problema. Porque a nivel, ese nivel de capital que se mueve internacionalmente y que no fluye regularmente, para el que tiene el colmado en Balboa, para el que tiene el colmado allá en la Joya de los Marines, eso no percola hacia abajo. Es una estructura financiera de gran poder que corrompe. Fíjate que el esquema aquí fundamentalmente es sencillo. Doña Wanda Vázquez, después de haber dicho que no iba a correr para aspirar, mejor dicho, no iba a aspirar para gobernadora, decidió hacerlo. Se vio falta de capital y unos cuantos fascinerosos, entre ellos una persona que fue acusada, John Blackman, que estuvo en el Departamento de la Vivienda y que dejó obviamente una estela de corrupción. Siempre tenía contratos con el PNP y siempre desde Rosselló padre hacia acá tuvo contrato en la legislatura. O sea, en otras palabras, siempre estaba maquinando, generando todo el mecanismo de corrupción. Atrae un capitalista venezolano, que por cierto no lo querían mucho en Venezuela, que monta un sistema de banca internacional, y ese sistema de banca internacional, como obviamente hacía las cosas corruptas, le dice, ayúdame aquí porque tengo un problemita aquí con lo que me están regulando. Esa forma, ese mundo moderno también es corrupto. Ese capital internacional es corrupto y corrompe gobierno. Yo quisiera que ustedes le dieran un vistazo al caso de Odebrecht.
el caso de la firma brasileña, para que vieran todo lo que esta empresa hizo, corrompiendo a cuantos funcionarios había para fundamentalmente financiarle las campañas políticas a presidentes y a vicepresidentes. Eso no se da en el vacío. Eso es parte de ese mundo globalizado también y de ese capital internacional corrupto que nosotros vemos en este capitalismo internacional. Gracias. Sí, bueno, eso que estás planteando, José Israel, y lo que dijo Francisco es muy correcto, ¿verdad? Sin embargo, hay gobiernos que han hecho algún tipo de compromiso con evitar en la mayor medida posible la corrupción, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador en México. Y como acaba de decir ayer en su discurso inaugural el nuevo presidente de Colombia, Petro, que acaba de decir eso, ¿verdad? Que él tiene una misión fundamental de lo que él llamó cero corrupción o corrupción cero, que fue como él dijo. Entonces, en ese sentido, desde luego hay unas fuerzas que, como tú bien planteas, José Israel, ya están atrincheradas en muchos de esos países y no es fácil sacarlas de sus trincheras, ¿verdad? Porque ya tienen unos tentáculos que arropan gran parte de la estructura económica y política del país. Y eso lo sabemos. Sin embargo, en el caso particular nuestro, que me gustaría que hicieran comentarios ahora en el próximo turno, en el caso particular nuestro, hubo una época en que no había tanta corrupción. Estoy hablando de unos 40, 50 años atrás. No había tanta corrupción, es decir, la corrupción que había posiblemente era mínima o simplemente no se conocía. Hoy con los medios de comunicación actuales, las redes sociales y todo lo que está pasando con estos cambios que ha habido, fluye más información, hay más testigos que están dispuestos a hablar que antes no lo hacían, pero me gustaría que enfocaran en este turno lo que para ustedes ha sido la corrupción aquí en nuestro país en los últimos, vamos a decir, 10 o 15 años, ¿verdad? Que ha sido una cosa bárbara. Tal vez un poco más, tal vez desde el gobierno de Pedro Rosselló, porque Pedro Rosselló fue uno de los gobernantes más corruptos que tuvo este país, ¿verdad? Y su hijo heredó ese estilo de gobernar también. Entonces me gustaría que ustedes hicieran algún señalamiento sobre eso. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Ramón. Sí, es interesante. Hace unos días comentaba con unos amigos que cuando yo estaba en la escuela intermedia, hace algunos años, nos aprendíamos los nombres de los funcionarios, los secretarios de gobierno, ¿verdad? Y el secretario tal era Sor Luis Descartes, y el secretario tal era fulano de tal, y el secretario tal, porque eran personas que estaban ahí por sus destrezas, por su conocimiento, por la confianza que les tenía el pueblo, por muchas virtudes que tenían esos funcionarios. Y esos funcionarios, la mayor parte de ellos, participó del gobierno por 10, 15 años, por mucho tiempo, en sus funciones, y salieron igual de pobres como entraron. Salían igual de pobres que como entraron. O sea que no había ese deseo, ¿verdad?, de enriquecerse a costa, sino de contrario, de servir, ¿verdad? Esto viene a romperse, y yo voy un poquito más atrás. No creo que Pedro Rosselló sea el padre de la corrupción, aunque sí aportó mucho a ello, pero viene más atrás, viene desde la operación Manos a la Obra, de Bootstrap, de Teodoro Moscoso, ¿no? Porque entonces entra en juego la visión privada de lucro y se confronta con la visión de servicio social que originalmente tuvo el Partido Popular. No lo vamos a negar. O sea, el Partido Popular hizo una gran obra social en sus primeros años, primeras 2 décadas, ¿verdad? Fines de 40, 50, quizás hasta mediados de 60. De ahí, antes de eso, ya
las empresas que el Partido Popular había desarrollado, empresas de cemento, empresas de cartón, empresas de cristal, fábricas, ¿verdad? Se vendieron al capital privado y uno de ellos fue Ferré, que adquirió la cementera, la Ponce Cement, ¿no? Y se enriqueció por eso. Después, cuando fue gobernador, pues obviamente hizo las grandes carreteras, las grandes autopistas. Ya eso es corrupción. Ya eso entra dentro de ese esquema de corrupción. No es ilegal. Una cosa es la cosa legal y otra cosa es la cosa moral, ¿verdad? Los valores materiales que tienen estas personas, ¿verdad? De enriquecerse y de enriquecerse rápidamente, a costa del beneficio del pueblo. En Puerto Rico, yo tengo un ejemplo vivo que me tocó y está aquí evidenciado en este libro del cooperativismo de vivienda en Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico, los empleados desarrollamos una cooperativa de vivienda. Tuvimos años tratando de desarrollarla. El obstáculo mayor vino cuando tratamos de que HUD nos tramitáramos el seguro que provee para obtener una hipoteca más razonable. Hubo dos funcionarios que entraron ahí en juego para entorpecernos esa labor. Y les voy a decir los nombres porque están de todas maneras, están en el libro, ¿verdad? El señor Noel Pietri, yo creo que los dos están muertos ya, y el señor Juan Albors. Para nosotros obtener este financiamiento, necesitamos obtener una garantía de HUD. Después de innumerables gestiones que duraron como 2 años, el señor Pietri nos contesta que el proyecto era un unsound project. O sea, el proyecto no sonaba bien. ¿Eh? Y seguimos peleando hasta que por fin nos dio una cita y nos dio una garantía condicionada. Eventualmente eso no se plasmó en nada, pero luego nosotros obtuvimos unos fondos para ayudar a familias de escasos recursos y se nos impuso una condición de que le vendiéramos 100 apartamentos a una corporación que se iba a crear, Juan Albors. Todos saben que estas personas están vinculadas a un partido político particular. Nosotros no tuvimos más remedio que hacerlo y miren lo que pasó. Cuando vamos a enfrentarnos a esa corporación, viene una persona a administrar esa corporación. ¿Y quién era? Noel Pietri, el que nos había dicho que era un sound project, que es un proyecto que no iba para ningún lado. Y él vino a ser el administrador. Si eso no es corrupción, pues que me digan, ¿verdad?, que es corrupción. En Puerto Rico se han identificado por estudios, ¿no?, en modalidades de la corrupción. ¿Cuáles son las modalidades que más se dan en Puerto Rico? Pues bien, el otorgamiento de contratos a cambio de dinero o de algún beneficio. Eso es, todos los días se hace en Puerto Rico eso. El nombramiento o el ascenso de personal. En todas las oficinas del gobierno hay padrinaje y hay amiguismo, y eso es corrupción. La alteración de reglamentos o la implantación de estos reglamentos de manera alterada, ¿verdad?, de manera prejuiciada, o de leyes o de políticas que se han adoptado para beneficio de algunos. Esas son las 3 causas mayores de la corrupción en Puerto Rico. Obviamente, hay medios para combatir esta corrupción. Vamos a ver si podemos en la próxima intervención entrar en esas medidas. Cómo no, gracias, Francisco. Adelante, José Israel, con tus comentarios al respecto. Mira, ahí la corrupción es un acto delictivo, es un acto delincuente. El economista y premio Nobel de Economía, Gary Becker, escribió unos libros muy interesantes, de hecho, por esa razón es que ganó su premio Nobel, que es la economía del discrimen y la economía del crimen. Discrimen y la economía de la criminalidad. Y él dice que hay varias cosas importantes para uno cometer un acto delictivo. En otras palabras, entiéndase, para uno entrar en el mundo de la corrupción. El primero es
que la persona tiene que tener un capital social, un capital moral, que a través de la familia que uno ha tenido, a través de su desarrollo desde niño, le han dicho, como me acuerdo yo, que mi padre decía, eso que está ahí no es tuyo, no lo toques. ¿Ves? Esa bicicleta está mal puesta, no la toques, eso no es tuyo. Por lo tanto, había como una especie de capital moral. Tanto yo, de mi persona, cuando nací, pues me convertí entonces en un empleado público o me convertí en un empresario y tenía entonces yo mucho capital moral para yo hacer las cosas correctas, hacer una empresa correcta y producir los bienes y los servicios de manera correcta. Igualmente era si era un funcionario público. Pero ¿cuál es el problema? Que la otra parte de la ecuación que plantea Baker es que los que cometen actos delictivos utilizan esa barrera del capital social y capital moral, y si no la tiene, esa barrera no está, pues entonces está abierto a cometer el delito. ¿Y cómo tú cometes un delito? Ya que no tienes el capital moral. O sea, si ves la bicicleta mal puesta, te la llevas y dices, bueno, la dejaron ahí, eso es mío ahora. ¿Por qué? Porque hay una ecuación de costo-beneficio que tú vas a beneficiarte de esa bicicleta, que significa que cojo, la uso o la vendo. La corrupción es eso mismo, ¿ves? Cuando no hay capital social, moral en los funcionarios públicos, no hay tampoco en la empresa privada, pues entonces deciden entrar en un mundo de yo te voy a dar a ti, pay for play, yo te voy a dar dinero a ti, como el caso de doña Wanda, diciéndote, cuando te dé dinero, tú vas a tener dinero para hacer la campaña sólida, ¿ves? Pero sabes que eso está mal, eso es corrupción porque le está dando pay for play, máxime cuando lo que se dice es que lo está haciendo para que elimines una serie de investigaciones que iban sobre mi persona. Ese es un gran mecanismo de corrupción. Y obviamente Baker señala de que esa es parte de ese comportamiento humano, que si los seres humanos no hay que poner leyes, porque tú pones leyes. La prohibición, había leyes de que no se debía beber. ¿Y qué hacía la gente? Los otros días estaba viendo el Museo de Chicago y cuando iban a buscar la policía a la gente que estaba bebiendo, pues ellos tenían unos túneles, se bajaban y salían por otro lado. Así mismo como hizo el Chapo, igualito. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo delictivo. Todo lo que se prohíbe, la gente lo hace más. Entonces, el aborto es igual. Prohíbes el aborto, pues entonces muchas decisiones lo hacen de manera clandestina, sin ningún tipo de seguridad en el apoyo clínico, y puedes causar más muerte, y el costo de ese esquema de aborto es mucho más costoso a la sociedad. Por lo tanto, el marco regulatorio es importante, pero el comportamiento humano, ese capital social, eso no es mío. Yo no voy a meter la mano ahí. Ese costo-beneficio no me importa. El beneficio mío es el social, de yo estar dentro del marco correcto de la ética, haciendo las cosas de manera correcta. Eso es lo que yo creo que es parte de esa enseñanza, es parte de ese comportamiento humano delictivo que ya dejamos a ese capital social y moral, y donde la ecuación del beneficio y costo está presente en cada decisión que hacemos, aunque sea de naturaleza corrupta. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, y eso es lo que yo planteo. Bien, gracias, pero a la luz de eso que tú dices, pues tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Dos o tres cosas importantes. En primer lugar, yo recuerdo, como tú bien acabas de decir, que cuando yo me criaba, como dicen acá en el barrio mío, en Caimital Bajo, ¿verdad? El comportamiento de la juventud y de la gente en general era muy diferente. Por ejemplo, había un gran respeto de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, aunque siempre estaba la chancleta de la mamá, ¿verdad? Para corregir, o la correa. Y a veces esos correazos, esos chancletazos corregían más una conducta que ahora, que no se puede tocar a un niño porque eso es maltrato, ¿verdad?
Y desde luego no defiendo el maltrato. Pero un chancletazo en el fondillo no era un maltrato en realidad. Entonces hay que preguntarse a qué se ha debido que en nuestro país y en otros también, desde luego, pero quiero que nos fijemos más en el nuestro, ¿verdad? ¿A qué se ha debido que haya habido un deterioro tan grande y acelerado de esos valores sociales, culturales, éticos y morales que hubo en una época pasada? Y con esto no quiero decir que la época pasada fue mejor exactamente, pero sí hubo unos valores que se deterioraron. Yo creo que uno de los factores que más ha contribuido a esto es la implantación del sistema neoliberal y de la privatización de los bienes públicos, porque precisamente esa privatización ha hecho que los gobiernos, para prevalecer, los gobernantes, ¿verdad? Los partidos gobernantes, para prevalecer, se hayan aliado de una manera clandestina con ese capital que tú señalas para recibir grandes aportaciones a los procesos electorales y los que no son electorales, como en el caso de los 5 o 6 alcaldes esos ¿verdad? Que arrestaron recientemente y que pues se evidenció que había un contubernio con empresas privadas de recolección de basura y de tirado de asfalto en las carreteras, y que esas empresas contribuyeron a la corrupción de esos alcaldes. Pero no solamente son los alcaldes, hay otras estructuras donde también esa corrupción existe, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de esos problemas reside en el Departamento de Educación. ¿Cómo se ha deteriorado la educación en este país? Nosotros 3 que somos o fuimos profesores universitarios sabemos eso, ¿verdad? Entonces yo quisiera algunos comentarios sobre ese particular. Adelante, Francisco. Sí, sí, sin duda lo que dices es correcto. Sin decir que los jóvenes de ahora son peores que los anteriores, ¿verdad? Tenemos de todo. Hay 2 expresiones que han utilizado funcionarios de gobierno recientemente, en los últimos años, que evidencian eso que tú estás diciendo. ¿Recuerdan el Sochi's Life? Sochi's Life, ¿verdad? Tienes que acostumbrarte a que la vida es así, va a haber una desigualdad, y esa desigualdad, esa riqueza mal distribuida, es una de las cosas que hace que la corrupción se perpetúe. Otro, que lo dijo el gobernador recientemente, mire, hay que acostumbrarse a ciertas cosas, hay que acostumbrarse a la corrupción. Lo que él quiere decir es que esas son las tendencias modernas, hay que acostumbrarse a eso. Pues no tenemos que acostumbrar a eso, o sea, la corrupción, como cualquier otro mal, se perpetúa si no actuamos en contra de ella. Y ya mismo les voy a decir algunas ideas para eso. Si vemos la corrupción como parte de la cultura, todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo lo hace y lo van a seguir haciendo, lo estamos aceptando. No nos podemos rendir a ese culto a la corrupción. Hay que combatir la impunidad. Las penas son muy lenientes, las penas son muy flojas. No se pide a la gente que reponga el dinero que ha malbaratado o que se ha robado, ¿no? Obviamente las riquezas están mal distribuidas. La colonia agudiza esa dependencia y hace que la gente no sea productiva. Porque tú no trabajas si no vas a tener un beneficio adecuado. Y si te están dando unas cosas con mucha facilidad, pues no vas a trabajar, no tienes incentivo para producir. Las instituciones tienen que funcionar bien. Las instituciones son indispensables para que las cosas se organicen adecuadamente. Y obviamente lo que dijo José Israel, los valores éticos están distorsionados. O sea, no es que no tengamos valores, tenemos unos valores,
Pero esos valores son los valores del capitalismo, como tú dices, del neoliberalismo, que impone la riqueza y el acumular esta riqueza y el beneficiarse uno explotando a otro como la gran cosa, como la panacea. Ahora, le decía que quisiera referirme brevemente a qué hacer para combatir la corrupción. Bueno, en primer lugar, lo que dijo Alameda. Hay unos elementos individuales, unos elementos éticos que tú tienes que decir que no cuando tengas la oportunidad de decirlo a la corrupción, pero también tienes que no necesariamente denunciarlos, pero evitarlos. O sea, adelantarte a que eso pueda ocurrir. Y si es necesario, pues también denunciarlo. O sea, si tú no denuncias un acto de corrupción, eres cómplice del mismo. Ahora, lo más importante no es eso. Eso es vital. Pero lo más importante es que esto no se puede hacer de manera individual. Esto hay que hacerlo de manera organizada. Hay un montón de grupos en Puerto Rico que están exigiendo sus derechos. Rayas para el pueblo, evitar la contaminación, evitar el uso y abuso, ¿verdad? Esa organización tiene que darse, el pueblo, la gente tiene que exigir sus derechos. No nos podemos quedar callados. Y esa organización tiene que ser una organización política, como que estamos haciendo en el Estado Nacional Soberano de Borinquen, planteando que tenemos que construir un gobierno paralelo a este que muestre que las cosas se pueden hacer bien. O sea, aquí no hay otra solución, aquí no hay una panacea, pero tenemos que trabajar en la organización de nuestra gente y en exigir los derechos de cada cual. Si tengo otra ocasión, pues digo ese tema. Sí, creo que la vas a tener porque todavía tenemos tiempo. Pero quisiera escuchar a José Israel también sobre este tema, ¿verdad? Ya él habló de la cuestión ética, la cuestión moral, que su padre le decía, esa bicicleta no es tuya, no la toques, ¿verdad? O aquello no es tuyo. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño y íbamos de visita a alguna casa, mi mamá me decía, se toca con los ojos y se mira con las manos, para que no tocara nada de lo que había en esa casa, porque eso no era mío. No sé si ustedes se acuerdan de esa frase, pero Claro. a mí no se me olvida, ¿verdad? Ella me decía así cuando íbamos a visitar a alguien, ya fuera de la familia o alguna amistad de ella, ¿verdad? Pues me decía, se toca con los ojos y se mira con las manos. Yo creo que eso es una frase muy elocuente que debiera tratar de ponerse en práctica, sobre todo en el sistema de educación nuestro, ¿verdad? Porque es un sistema totalmente fracasado. No es nuevo ese fracaso, pero ese fracaso tiene que ver también con el problema colonial nuestro, porque en un sistema educativo que está sometido a un sistema colonial de opresión, de represión, incluso de terror, de miedo, ¿verdad? Yo tenía una estudiante, o sea, tuve un estudiante en un curso, un estudiante de cuarto año de universidad, miren ustedes, cuarto año. Y un día estábamos hablando en la clase, no sé si he dicho esto antes, pero pues si lo he dicho me disculpan. Estábamos hablando en la clase analizando pues la situación del país, ¿verdad? La situación económica, social, política. Y esa estudiante dijo en la clase, maestro, mi mamá me ha dicho que si los americanos se van de aquí, nosotros nos morimos de hambre. Piensen ustedes. Es decir, hay un culto a la opresión, porque los Estados Unidos lo que han representado históricamente para nosotros es la opresión, la represión, el discrimen sobre todo, ¿verdad? Porque aquí nadie quiere hablar de ese discrimen. Hablan del discrimen racial de blancos contra negros, que sí lo hay, aunque no al nivel de Estados Unidos y de otros países como África del Sur, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí hay un discrimen que es un discrimen jurídico político de un sistema colonial imperial
que nos impone a nosotros unas reglas distintas a las reglas que le impone a los ciudadanos privilegiados de los Estados Unidos. Y ese discrimen se evidencia todos los días prácticamente, sobre todo en los últimos casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo ha determinado que nosotros somos una posesión. Miren ustedes, en pleno siglo XXI, el Tribunal Supremo se atreve a decir que nosotros somos una posesión de los Estados Unidos. La era de la esclavitud ya pasó. Eso se abolió y después se aprobó la 14ª enmienda para que eso no pudiera ocurrir, no volviera a ocurrir. Y sin embargo, en el 1898, los Estados Unidos nos aplicaron a nosotros las leyes esclavistas que habían antes de la abolición de la esclavitud y todavía siguen rigiendo hoy, porque eso son los llamados casos insulares, donde el Tribunal Supremo ha determinado que el Congreso puede discriminar contra nosotros. Y eso es un delito de lesa humanidad. Eso está proscrito por las Naciones Unidas, específicamente por la Convención de Ginebra en contra de todas las formas de racismo, para terminar con todas las formas de racismo. Y nadie habla de ese racismo, pero ese racismo se evidencia todos los días en las escuelas cuando se le enseña a los niños y a las niñas que nosotros somos inferiores a los Estados Unidos. ¿Vemos? Y eso es corrupción ética, es corrupción moral, es corrupción del espíritu. Entonces, sobre eso, José Israel, me gustaría que tú ampliaras un poco, que eres maestro también en la universidad. Sí, mira, tú has traído un punto sumamente importante que lo tenía por aquí presentado. El sistema colonial imperial es un sistema corrupto también. Porque si lo miras a ver, la corrupción se define para los economistas como el uso de la capacidad del poder económico que puede tener una empresa, o en este caso también concomitantemente con el funcionario público que decide sacar provecho de su posición para obtener beneficios de lo que le da a una serie de personas o de empresas privadas. Si lo miras a ver, el sistema colonial imperial no es otra cosa que una asimetría de fuerza, de poder. El poder colonial, el poder lo tiene el imperio, decide cuál es nuestro mecanismo, cuáles son las leyes que imperan en nosotros, inclusive leyes también de corrupción, porque la Kelleher también estaba también presa, que dicho sea de paso, la Kelleher estuvo presa y el periodo que cumplió, todo el mundo dice que es una risa, lo que le da risa. ¿Ves? Entonces quiere decir que hasta en eso, si nosotros decimos la gente, contra, pero esta no cumplió nada, no, pero es que el poder decidió. ¿Ves? Entonces el poder también, el sistema colonial es un sistema corrupto también. Corrupto en el sentido de que ellos tienen la decisión de poder hacer las cosas, leyes, poder llevar a funcionarios públicos, como lo está haciendo contra Wanda, porque es la Corte Federal, es los federales. Entonces, este mecanismo, quién sabe si hasta Wanda no cumpla tiempo, o si sale culpable, lo que le den estaría varias semanas en la cárcel y luego en su casa. ¿Ves? Entonces, no es la decisión nuestra sobre esos puntos. Entonces, el sistema le va a sacar provecho a todo esto que tenemos nosotros en Puerto Rico. Los gobiernos entonces tienen una serie de reglas del gobierno local, pero las reglas o los reglamentos, leyes, pues están supeditadas a las leyes, obviamente, del poder imperial. Obviamente que esta situación hace que la posición de moralidad nuestra esté sujeta a lo que en el sistema de educación hemos nosotros crecido diciendo que los federales son intocables, que los federales son mejores que los locales y que eso es federal. Me acuerdo cuando me decían antes, no toque eso, ay, te metiste en un lío, porque eso es federal, ¿ves? O sea que es como magnifica, y eso no viene de la nada, eso viene obviamente de lo que nosotros culturalmente, nuestro desarrollo como pueblo, nos han metido en la cabeza.
E inclusive puede llegar el momento en que la corrupción para nosotros sea algo normal, como ya lo es el COVID o como lo ha pasado entonces en América Latina, ¿verdad? Que Estados Unidos se mete, amamanta a los dictadores más grandes, pero nosotros todavía queremos seguir diciendo que los dictadores son Cuba y Venezuela y los demás, pues no, porque son amigos de la nación americana. ¿Ves? Entonces, de eso es que se trata. Eso es un sistema corrupto porque me está llevando a pensar de manera distorsionada de lo que es una realidad. Estoy corrompiendo mi pensamiento crítico como le dijo la muchacha, y es que ella lo dijo de la manera más ingenua, obviamente. A mí me lo han dicho también cuando doy clases, que Puerto Rico nunca puede ser independiente, que Puerto Rico es una isla pequeña y chiquita, que no tiene recursos naturales. Me lo dicen los estudiantes. Oye, y yo creía que eso era nada más cuando yo me criaba en los 50 y los 60 en la escuela, que me lo decía. Ellos lo tienen también. Ellos están igual de corruptos, ¿verdad? Igual que mi pensamiento fue corrupto en ese momento dado y que todavía a veces sacarme eso de la cabeza se me hace muy difícil. Esto se combina, esto es bien complejo, las sociedades son muy complejas. Las sociedades no son algo fácil, no es una línea recta, como decía Nietzsche, el famoso filósofo. El mundo y la sociedad no es una línea recta, es una, como si fuera un enjambre de muchas abejas y de muchas celdas, porque tiene muchas cosas y cada vez que tú tratas de mover simplistamente esto que está aquí, esta celda, dejaste muchas sin tocar y sigue igual el sistema social que nosotros tenemos. Así que pues, dejamos por ahí para la próxima. Ok, Francisco, ahora te llegó tu turno para que hables sobre ese tema también. Adelante. Sí, sí. Decía anteriormente que hay que organizarse. Nosotros tenemos que exigir nuestros derechos colectivos y no se pueden exigir individualmente, ¿verdad? No basta con estar contentos porque los organismos policiales, los organismos judiciales hayan arrestado, hayan enjuiciado y hayan condenado a un corrupto. Lo hayan enviado 3 meses de cárcel, lo hayan enviado 40 años de cárcel. Eso no soluciona el problema, ¿verdad? Y no es cuestión de, ay, qué bueno, ya están presos. No, no se trata de eso. Se trata de que tenemos derecho a una educación de calidad. Tenemos derecho a una atención médica adecuada. Tenemos derecho a que los servicios por los cuales estamos pagando sean razonablemente, de un costo razonable y que sean eficientes esos servicios, ¿verdad? Así que el problema que tenemos es que la corrupción produce unos males que no es la corrupción en sí. La corrupción va mucho más allá. La corrupción, por ejemplo, evita o entorpece el mismo sistema de competencia. La corrupción provoca una competencia desleal. La corrupción asegura, en cierto modo, la supervivencia y protege a los monopolios, como Luma, ¿verdad? Que viene a ser un monopolio de la distribución de la energía eléctrica y de la administración de esta como tal. La corrupción afecta la decisión, la toma de decisiones políticas y afecta la productividad de un país. Impone unas barreras, como explicó hace poco el compañero Alameda, al comercio internacional. O sea, hay estos complejos internacionales que se ponen de acuerdo y son corruptos en sí, en sus raíces, ¿no? Aumenta, por tanto, el costo de bienes y servicios, nos perjudica todos los días. Cualquier acto de corrupción nos perjudica todos los días. Y atenta, por supuesto, contra los derechos humanos básicos, ¿verdad? Y el bienestar de toda la población. Así que, si todo esto lo provoca la corrupción, no hay otra manera. Además, se me olvidaba,
La corrupción facilita la actividad ilícita, como se ha comprobado en el contrabando y como se ha comprobado en el trasiego de drogas. O sea, todos estos sistemas que vienen a ser también ilegales, pues la corrupción los alienta, los alimenta, los facilita. No hay otra alternativa. Hay que organizarse colectivamente para combatir la corrupción. Es la única manera en que podemos obtener no una garantía, pero por lo menos un alivio a este mal social que tanto nos aqueja. Vamos, adelante. Gracias, Fran. Bueno, pero también hay otro elemento que, aunque se ha tocado así de pasada, como dijo José Israel en el caso de Odebrecht, que fue una empresa privada brasileña vinculada al área de petróleo y gasolinas, que corrompió a decenas de funcionarios públicos en muchos países de América Latina. Y eso es correcto, pero también hay otros niveles que no son tan grandes y que son parte de lo que se llama el inversionismo político. Y el inversionismo político es el caso de este banquero venezolano, obviamente exiliado de Venezuela porque es un corrupto, que le ofrece a Wanda Vázquez $2 millones para su campaña, siempre y cuando resuelva el problema que él tenía con la oficina de inspecciones financieras, ¿verdad? Y entonces, pues, a esa persona que dirige esa oficina lo remueven precisamente. Wanda Vázquez lo manda a remover, le pide la renuncia y ponen a otra persona de la confianza de Wanda Vázquez supuestamente para que le resuelva el problema de investigación que tenía ese banquero. Pero ese problema de inversionismo político es mucho más grande y no es nuevo. Eso no es nuevo, ¿verdad? Yo recuerdo que en algunas campañas políticas de los gobernantes que siempre se han turnado en este país, ¿verdad? Surgieron comentarios precisamente de donativos ilegales que se hacían, dinero que se pasaba en las famosas bolsas de papel, de aquellas bolsas de papel de estraza que todavía hay por ahí en algunas tiendas, ¿verdad? Y ahí se pasaban miles y miles de dólares a distintos funcionarios. Yo recuerdo que en una ocasión el hermano de un amigo mío de aquí de Aguadilla trabajaba en la Junta de Planificación. Lo que era antes la Junta de Planificación, él era ingeniero y trabajaba allí. Y un día llegó otro ingeniero de una empresa privada para hablar con él para que lo apoyara en unos planes que él tenía, unas construcciones que quería hacer, y le puso sobre el escritorio una llave de un Volvo nuevo que le había dejado en el estacionamiento. Y eso me lo contó el hermano de él a mí. Y él le dijo, lo lamento, eso no es mío, llévese esa llave que yo no quiero eso. ¿Vemos? Y no accedió. Pero el problema es que el inversionismo político hoy día está hasta en las más altas esferas del país y son precisamente los propios gobernantes los que estimulan ese inversionismo político, como en el caso de Pierluisi con el famoso Comité de Acción Política, el PAC ese que no acaban de investigar porque no quieren investigar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros también atacar ese problema? Porque además de lo que dice Francisco, que tenemos que organizarnos, pero yo creo que hay que organizarse políticamente, no solo organizarse, sino organizarse políticamente, porque en el caso de México que yo traje ahorita, López Obrador en cuestión de 3 años prácticamente acabó con la corrupción a gran escala. Todavía quedan los guardias que piden mordida, porque yo estudié en México, ¿verdad? Y fui víctima de eso, guardias que te piden mordida cuando
tú no cometes ningún delito, pero te alegan que has cometido no un delito, sino una falta de tránsito. Y entonces vienen y te dicen, no, pero prefiere pagar el boleto aquí o ir a la comisaría. Y entonces tú le dices, no, yo lo pago aquí. Y no es otra cosa que para su beneficio propio, ¿verdad? Pero fuera de eso, López Obrador logró en cuestión de 3 años prácticamente acabar con la corrupción a gran escala. Es decir, esa que hablamos del inversionismo político y otras cosas como lo de Odebrecht, que llegó a afectar a México también, a otros gobernantes que tuvieron antes que él. Entonces, sobre eso quisiera que consumiéramos este último turno. Adelante, José Israel. Mira, ya que dijiste sobre los donativos, yo quisiera hacer unos comentarios sobre eso. Y voy a decir nombre, obviamente, porque ya salieron en la prensa. Yo los tomé de la prensa. Por ejemplo, mira, en este Super PAC, que surge precisamente de los cambios que vienen de las leyes norteamericanas, para que tú veas ahí donde está el mecanismo de conexión, ¿verdad? Con nuestro sistema colonial imperial. Y eso se traslada a Puerto Rico, porque en el caso Citizens versus United, el famoso que se cita, que tiene la situación de Hillary, pues se permite estos tipos de mecanismos de Super PAC, que no es otra cosa que unas aportaciones gigantescas a una campaña. O sea, no es como una campaña anterior que tú cogías con un vasito a peso y a peseta. No. Aquí juegan en grandes ligas. Por ejemplo, aquí tenemos un inversionista que donó $200,000. Tenemos otro que es el Super PAC, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Que también donó 94,000 en una instancia y 75,800. Sin embargo, recibió un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica de 2 millones, 2.5 millones con Luma y 1 millón con la Autoridad de Acueducto. Con el gobierno municipal de San Juan, 120,000. Tenemos otra persona que donó un bufete de abogados, $20,000, y estuvo contrato, según dice los mecanismos de la prensa, 5.7 millones. Tenemos a una persona que donó 5,000 y tiene contrato por 116,000. Una persona donó 76,800, pero tuvo incentivos y créditos para las leyes de incentivos y créditos industriales de 193 millones. Fíjese esto, 76,800. Total, la suma total, así mal tasado, porque no están todos los que se ha recibido, de una 700,000. La donación fue en donativo 700,000. No llegó ni 1 millón. Y entre contratos e incentivos han recibido estas personas 204 millones. 204,000 millones. O sea, casi 300 millones. De una inversión, entre comillas, de menos de 1 millón. Obviamente, si esto no es un sistema corrupto, que venga Dios y lo vea. O sea, ¿cómo tú vas a decir que tenemos un sistema totalmente democrático cuando obviamente una persona puede levantar con unos mecanismos corruptos, puede levantar millones y millones de dólares versus aquellos que no lo pueden hacer? ¿Verdad? ¿Cuál es el equilibrio de un sistema electoral que decimos que es democrático, que se pueda basar en una certeza, ¿verdad?, de tú tener el mejor candidato? No, señor. Aquí fundamentalmente se basa en los donativos grandes que promueve esa élite del poder. Y recuerdo muy bien al autor, el sociólogo Charles Wright Mills, profesor de la Universidad de Columbia, donde escribió un fabuloso libro, se llama La élite del poder, donde él dice que hay una gran gama de los que controlan la economía norteamericana y la democracia, que son las corporaciones multinacionales, que son las que mueven los contratos, que son las que mueven prácticamente los auspiciadores de ellos, los cabilderos, y también mueven a los legisladores a tomar decisiones para el beneficio de ese grande capital. Es muy difícil
que en un sistema colonial, y esta es mi posición, nosotros podamos hacer unas leyes anticorrupción, porque fundamentalmente por aquí se cuela esa corrupción. Viene porque ese sistema colonial nos amarra. ¿Y qué podemos decir nosotros, por ejemplo, a decirle a un super PAC que no? ¿Ven? Claro, siempre hay algo que se puede hacer tímidamente, pero obviamente cortar de raíz este sistema corrupto, porque ya no es el sistema corrupto de aquel funcionario que me llevó aquel lápiz que yo te di y tú me das, y que tú me das en un sobre. No, aquí estamos jugando grandes ligas donde los contratos son multimillonarios, y obviamente no es lo mismo jugar AA que jugar grandes ligas, cuando obviamente la cantidad de dinero que se mueve es pesado, es heavy, y obviamente puede corromper cualquier tuerca, puedes aflojar cualquier tuerca de este sistema de vida disque democrático que nosotros tenemos. Así que esto es mi posición. Por ahí seguimos. Gracias, José Israel. Adelante, Francisco, pero primero quiero preguntarte, Francisco, además de esas sugerencias que tú has dado y de ese planteamiento de que tenemos que organizarnos, ¿verdad? Y con lo que acaba de decir José Israel, que dentro del régimen colonial es cuesta arriba, es sumamente difícil atacar la corrupción, ¿verdad? En sus aspectos más esenciales. Que para eso se necesita establecer un sistema alterno, es decir, un gobierno libre, soberano, que no esté sujeto a las leyes de los Estados Unidos, que es lo que José Israel está planteando. Entonces, mi pregunta para ti con relación a esto es, ¿qué tú opinas sobre eso? ¿Cómo tú crees que nosotros podemos salir de este régimen colonial cuando ni los plebiscitos lo han resuelto, ni acciones políticas lo han resuelto, ni tampoco la lucha armada lo ha resuelto? Entonces, ¿qué alternativas le queda a nuestro pueblo para nosotros poder realmente salir de este sistema colonial, sobre todo ahora con el plebiscito de la Cámara que nosotros examinamos aquí en varios programas, que se hizo sal y agua, como nosotros dijimos, que Grijalva tuvo que admitir que no tenía el apoyo para someterlo, ¿verdad?, a votación en la Cámara, y el otro proyecto que está en el Senado también está durmiendo el sueño de los justos. Esa vía plebiscitaria federal ya está cerrada, es otra tomadura de pelo más, como siempre nos han hecho los federales, y nuestro pueblo sigue soñando con esos pajaritos en cinta, ¿verdad? Pero tiene que haber una salida, sobre todo en un momento de crisis tan grave como el que estamos pasando. Hay que presentarle a nuestro pueblo un proyecto político alterno, que nuestro pueblo pueda comenzar a mirarlo, a observarlo, a examinarlo, a analizarlo y eventualmente a hacer lo suyo, ¿verdad? Entonces quisiera escuchar tu comentario sobre eso. Bueno, yo me la estás poniendo difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, yo pienso que eso ya comenzó. Yo pienso que los partidos políticos tradicionales están a la deriva, van a sucumbir eventualmente con una fuerza que se está levantando, que es las candidaturas independientes o nuevas candidaturas, ¿no? Y es interesante que tal vez esa sea la solución, porque si tú dejas que un ente, la corrupción se dirige a los centros de poder, ¿verdad? Donde ellos puedan ver que la cosa le puede ir favorable. Y estos son los partidos políticos que están entronizados, que quieren mantenerse en el poder y que hacen cualquier cosa para mantenerse en el poder, ¿no? Desde engañar a la gente con decir que la estadidad está por ahí, que estamos adelantando la estadidad, cuando sabemos que es todo lo contrario, vamos hacia atrás en la estadidad, y la independencia ni se diga, ¿no?
está totalmente estancada y no vamos para ningún sitio. Así que cuando hablo de organización, por supuesto que me estoy refiriendo a organización política. O sea, no es organizarnos para hacer un club social, para hacer un baile, es organizarnos para exigir en un barrio, por ejemplo, que se mejoren los servicios que se dan a ese barrio, ¿verdad? En una escuela, que los vecinos le exijan a las autoridades escolares que la educación y que la escuela esté en condiciones adecuadas, que los vecinos de una calle se reúnan y vean cuáles son sus problemas y decidan, ¿verdad? Ir al que sea necesario o ellos mismos hacerlo, que se organicen cooperativas. O sea, estoy hablando de, por supuesto, de organizaciones políticas, organizaciones que van a solucionar los asuntos, no van a pedir, no van a decir, no van a suplicar, ¿verdad? Y esto de la organización, de las candidaturas independientes, se está dando ya y está cobrando auge. Yo no sé yo no soy partidario de las votaciones, de las elecciones, ni de los plebiscitos, ¿no? Pero aquí la gente le gusta votar. Y vimos en las pasadas elecciones cómo se abrieron esos espacios y es muy posible que eso sea el futuro de la política en Puerto Rico, ¿no? Así que nos toca a nosotros poner de nuestra parte. Que se sigan enjuiciando a los corruptos, pues que lo sigan enjuiciando, pero para de verdad atacar ese mal de raíz, el pueblo tiene que comenzar con esto. Un juez federal que murió, Juan Torruella, estadista, por si acaso, ¿verdad? No tenía nada que ver con Fidel, ni con Maduro, ni con Chávez, ni nada. Dijo, si el pueblo quiere cambiar este sistema, tiene que atacar los intereses económicos. Tiene que hacerle un boicot, tiene que negarse a las exigencias de estas entidades económicas que nos están exprimiendo. Esas son las palabras de un conservador estadista. Así que imagínense ustedes, si lo dice esa persona, esa es la única opción que tenemos. Atacar ese mal de raíz. Con eso termino. Gracias, Fran. Bueno, compatriotas, amigos y amigas, ya estamos terminando el programa, pero yo quiero hacer unos comentarios breves para cerrar, y es el siguiente. Además de todo eso que hemos planteado, también hay otra opción. Me parece que lo que Francisco acaba de decir, de que está habiendo un auge de candidaturas independientes. Yo, de hecho, entré hace unos meses atrás a Facebook y vi algunas páginas de personas que están tratando de hacer eso, ¿verdad? Como dice Francisco, yo tampoco participo en las campañas electorales, pero sí veo objetivamente lo que está pasando en el país. Y una de las cosas que está ocurriendo es ese fenómeno que lo inició hace 2 cuatrienios el senador José Vargas Vidot, ¿verdad? Ya es la segunda vez que gana como candidato independiente. Ahora mismo Luis Raúl Torres, que era del Partido Popular, se acaba de declarar candidato independiente. Y así el candidato de Guánica o Guayanilla, que prácticamente ganó las elecciones, que fue un candidato independiente y se dice, ¿verdad?, que se la robaron. Y eso está en el ambiente. Pero yo quiero hacer un señalamiento muy importante, y es que en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, en la década de 1930, 1934 específicamente, hubo un senador federal del estado de Nebraska, es decir, senador del Congreso de los Estados Unidos, que estaba tan hastiado con la corrupción de su estado que él propuso un referendo para eliminar los partidos políticos, porque él decía que la fuente primaria de la corrupción eran los partidos políticos. Y en Nebraska, en el 1933 o 34, no recuerdo muy bien porque hace tiempo que leí la información, pero la pueden buscar en internet porque está ahí, se llevó a cabo ese referendo. Los que apoyaban la posición del senador de que se eliminaran los partidos políticos ganaron el referendo, y desde esa época para acá
en Nebraska no hay partidos políticos estatales. Hicieron unas reformas. Ellos eligen a un cuerpo de senadores, que no recuerdo ahora tampoco cuántos son, pero le puedo decir en un próximo programa. Pero esos senadores son candidatos de sus comunidades, no son candidatos de partidos políticos. Entonces acabaron también con los ayudantes de los senadores y de los representantes, que también eso es parte de la corrupción, porque esos son payolas, ¿verdad? Amiguismos que se pagan, y crearon un cuerpo colegiado de técnicos y especialistas en las distintas áreas que ese cuerpo de senadores podía necesitar para promover sus leyes. Y ese cuerpo técnico de asesores es fijo. Es decir, ahí no pueden entrar los amigos de los senadores. Eso es por decisión precisamente gubernamental, ¿verdad? Por legislación. Y ellos tienen que usar ese cuerpo técnico para orientarse si quieren presentar algún proyecto de ley. ¿Ok? Y en Nebraska se acabó gran parte de la corrupción desde la década de 1930 para acá, precisamente porque se eliminaron los partidos políticos. Y tal vez eso es una de las cosas que nosotros debemos comenzar a pensar aquí para promoverla próximamente. Bueno, aquí dejamos el programa porque nos hemos extendido un poco más del tiempo regular. Que pasen buenas noches, saludos a todo el mundo y los esperamos en la próxima ocasión. Hasta luego. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será